Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como ha dicho la hermana Yolanda, hoy hacemos el cuarto capítulo del libro de Jesús año 33, que es el que hemos escrito 33 personas, 4 de ellos de la Iglesia, que ya habéis escuchado, a Xiana, a Oriol, a Yana, y ahora ya finalmente me toca a mí. Bueno, supongo que os habrá sorprendido, ¿no? Cómo ha empezado el culto, el preludio musical un poco extraño, un poco que no corresponde con la época que estamos. El título de hoy es Una adoración asombrosa. Si habéis visto el pasaje, seguramente ya lo asociáis con la Navidad. Así que la primera pregunta que os quiero lanzar es: ¿cuántos tenéis la sensación o habéis dicho alguna vez que la Navidad o la campaña de la Navidad cada año empieza un poco antes? Supongo que todos lo hemos dicho en los últimos años, y de hecho desde que se instauró este nuevo invento que es el Black Friday, prácticamente es acabar el Black Friday y empezar ya la campaña navideña. Ya empiezan a colocar los adornos, las luces en las calles, en los estantes, en las tiendas, y nos empiezan a bombardear con todo tipo de imágenes, de colonias y demás para que las compremos en las próximas Navidades. Si a vosotros todo ese periodo os cansa, dejadme que os cuente algo. Yo tengo un amigo mío que es publicista, trabaja en una agencia de publicidad. Ellos tienen un cliente que es de Hong Kong, y este cliente con ellos les hace un encargo cada año que viene por el mes de marzo, que es preparar la campaña de Navidad. Así que poneos la imagen de que vosotros, cuando estáis yendo a la playa, os ponéis las chanclas y los bañadores y las toallas. Hay gente que lleva semanas trabajando y pensando cómo te van a vender esa cosa que no necesitas dentro de unas cuantas semanas en la campaña navideña. Prácticamente hay gente que no descansa y que su vida profesional es una campaña de Navidad constante. Pero aquí en la Unida, como os comentaba, no es que nos hayamos vuelto locos y empecemos el Adviento en el mes de mayo, sino que vamos a hablar de este pasaje, que lo escogí yo en su día cuando me lo propusieron, y lo escogí porque me parece un pasaje que aparentemente es muy sencillo, es un planteamiento nudo-desenlace, la historia de Mateo tal como la explica, pero que hay unas cuestiones, unas preguntas que surgen en el pasaje que no están tan claras, no tienen una respuesta tan sencilla. Hay zonas oscuras, zonas intrigantes, para las cuales para algunas podemos tener respuestas, para otras podemos intuir respuestas y para otras no tenemos respuestas. Así que como ya ha comentado Yolanda, antes de seguir, eso está en el libro, Jesús año 33. En la librería se están vendiendo como churros, o sea, id, compradlo porque os vais a quedar sin él. Y una vez que lo hayáis comprado, también está bien que después lo leáis. Vamos a hacer ya lo que es en sí la lectura del texto. Es de Mateo capítulo 2. Si queréis encender vuestras Biblias o abrirlas. Mateo capítulo 2, del primer versículo hasta acabaremos en el versículo 12. Dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero, y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron.
Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Supongo que cuando hayamos leído este texto y una vez que intentemos quitar de nuestra mente todo el folclore que acompaña al texto, de los tres reyes, del Melchor, Gaspar, Baltasar, de que uno venía de tal y otro de otro lugar, todo eso evidentemente no tiene ninguna base bíblica, es una historia que se ha hecho alrededor del relato bíblico. Si quitamos todo eso de la cabeza, surgen algunas preguntas a las cuales vamos a intentar esta mañana dar alguna respuesta. La primera es clara. Estos sabios, estos magos, ¿quiénes eran? Esta gente, ¿de dónde sale? El texto de Mateo no nos da demasiadas pistas realmente, solo nos dice, que podemos decir, 2 cosas y media. Nos dice que son de Oriente, nos dicen que eran magos o sabios, y nos dice que conocían la profecía mesiánica, sabían que Jesús, el rey de los judíos, iba a nacer. Entonces, la primera parte, que eran de Oriente. ¿Podemos poner la diapo? Cuando pensamos en Judea, en el tiempo de que nació Jesús y cómo el mundo estaba configurado en aquella época, seguramente nos viene a la cabeza este mapa. Este mapa, que es el mapa aproximadamente de la época de Jesús, el Imperio Romano. Una vasta extensión que ocupaba todo lo que es la cuenca mediterránea, todas las legiones romanas alrededor de esa cuenca mediterránea, en un imperio que aún estaba en expansión. Cuando vemos esto, como siempre lo vemos desde nuestro punto de vista, desde aquí, desde nuestro país, siempre pensamos que fuera más allá de esas fronteras no se sabe muy bien lo que había, era como unas tribus, a lo mejor casi seres mitológicos, que estaban más allá de las fronteras del Imperio Romano, era el mundo incivilizado. Pero la realidad es que si nos ponemos en la piel de un judío, el judío no pensaría en ese mapa, por decirlo así, del mundo. Su mundo estaba al occidente, el Imperio Romano, pero al oriente habían otras cosas. Si veis, la frontera de Roma, al oriente, está realmente muy cerca de Israel. Israel está muy cerca de la frontera oriental del imperio. Así que el oriente no les quedaba demasiado lejos. Si vemos la siguiente, ¿qué había al oriente? Al oriente de Roma había un imperio, el Imperio Parto. Este imperio realmente era el gran rival de Roma en la zona. De hecho, hacía de tapón al Imperio Romano. Roma no pudo avanzar hasta siglos después hacia el oriente porque estaban los partos y los partos los derrotaron en más de una batalla. ¿Quiénes eran los partos? Para resolver esta pregunta hemos de retroceder también un poco en el tiempo. Supongo que recordáis que hubo una época de un profeta llamado Daniel que estuvo en Babilonia en tiempos del exilio babilónico y que allá había un imperio. Después estuvo el imperio persa y en el año 330 a.C. hubo un señor que se llamaba Alejandro Magno que desde la zona de Grecia conquistó toda esa área, Egipto y también toda Mesopotamia y llegó hasta la India. Es decir, Alejandro cogió todo el imperio anterior persa y lo conquistó hasta la India. Alejandro, todos sabéis, si habéis sabéis algo de historia o habéis visto la película, murió muy pronto. Cuando murió, el imperio, que era enorme, era ingobernable, se dividió en 4 partes. O sea, una parte para cada general. Uno de los generales, el que se quedó con la parte que nos interesa, que es Babilonia, la India, toda esta zona, fue Seleuco. Seleuco, desde el año 330 en adelante, mantuvo un imperio y sus descendientes, que era el imperio seleucida. Este imperio también era enorme. Y al ser tan enorme, hubieron zonas del imperio que empezaron a desgajarse. Una de ellas que se desgajó fue la zona de los partos, que estaba situada más al norte, más cerca de la zona, podríamos decir, de lo que sería Rusia, ¿no? Se empezaron a desgajar y empezaron a hacerse cada vez más poderosos, tanto que fueron empujando poco a poco a los seleucidas hasta el Mediterráneo. Y los partos finalmente acabaron con el mapa que tenéis delante. En un puntito rojo veis dónde estaba la zona de Israel, de Judea, y el imperio parto
todo lo que ocupaba. Básicamente ocupaba todo lo que era la antigua Babilonia, ocupaba todo lo que es actualmente Irán, Irak, zonas de Pakistán, incluso zonas de Siria. Entonces, ya tenemos situado el Oriente. Los magos venían de Oriente, así que presumiblemente venían de ahí, de esa zona. Ya podemos quitar la diapo. Lo segundo que nos dicen los magos, el texto, disculpen, el de Mateo, es que eran magos. En mi versión dice sabios, pero a mí el término sabio no me acaba de convencer porque es demasiado amplio, demasiado general, es muy poco específico y no nos da una idea de quiénes eran realmente. El problema con mago, también ya lo sabemos, el problema con mago es que el mago que tenía sentido en el texto de Mateo no es el sentido que podemos dar ahora. Si hoy preguntamos a alguien qué es un mago, te dará una definición más o menos cercana a Gandalf el Gris o a Merlin el Mago o alguna cosa, o al Mago Pop o cosas de estas, ¿no? Pero son elementos distintos a lo que quería decir el evangelista en su momento. Para ellos, mago se refería primero a una tribu que formaba parte de la zona babilónica, que después se convirtió en una casta sacerdotal, y en una casta sacerdotal de la religión que había en aquella zona, que era el zoroastrismo. Entonces, estos magos incorporaron dentro de sus creencias distintas filosofías, pero el eje central era el zoroastrismo, y también eran conocedores de las profecías mesiánicas, por cuanto los judíos habían estado bastante tiempo en Babilonia y habían dejado conocimiento. Si recordáis, el mismo Daniel fue nombrado jefe de los magos en su época, así que alguna huella dejarían. Así que tenemos que estos eran magos, sacerdotes, religiosos de una religión distinta al judaísmo, que eran extranjeros, es decir, que no pertenecían a ningún linaje. Si veis en el libro de Mateo, justamente el libro de Mateo empieza explicando el linaje de Jesús. Para los judíos era muy importante demostrar las raíces de su sangre, que eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero estos magos no podían demostrar eso ni lo pretendían. Eran extranjeros, venían de la zona del Imperio Parto y aparte eran paganos. Por tanto, la gran pregunta que nos podemos hacer en este momento es: ¿y estos paganos extranjeros realmente qué pintaban adorando a Jesús? Realmente no tenía ningún sentido. Eran completamente extraños a Jesús. Y es más extraño aún que Mateo cite como los primeros que adoraron a Jesús, porque en Mateo no aparece la parte de los pastores, cite que los primeros que adoraron a Jesús fueron esta gente, estos extraños que vinieron a adorar a Jesús. Es curioso porque Mateo realmente fue un evangelio escrito para los judíos, fue para explicar a los judíos que realmente había venido el Mesías. Y no sé cómo... Yo creo que como técnica para convencerles no sería la mejor explicar que los primeros que reconocieron a Jesús fueron unos extranjeros y unos paganos completos. Pero eso es lo que nos dice el Mateo. Y esto nos lleva a una reflexión. Quiero que penséis un momento en cuál es aquel colectivo de personas que consideráis que es inalcanzable para el Evangelio. A mí me vienen a la cabeza y no lo voy a decir, pero hay gente que nosotros decimos de forma inconsciente o más o menos consciente que decimos no, es imposible, estos son el enemigo del Evangelio. Y hay gente que los ponemos en esa situación, en ser los enemigos, los que están fuera, los que no jamás van a poder alcanzar el poder del Evangelio. La Biblia también nos habla de personas que eran impensable que algún día llegaran a alcanzar el Evangelio. Evidentemente sabemos de Saulo, el gran perseguidor de los cristianos, perseguidor que era muy light, era realmente un asesino de cristianos. Sabemos la mujer samaritana, no tenía que estar ahí, era extranjera, no cumplía el perfil, los requisitos para llegar a ser una hija de Dios. Y un personaje que me gustaría centrarme un momento porque le tengo especial cariño. No sé si conocéis a una persona que aparece en la Biblia, que yo prefiero llamarlo como el apóstol a Decápolis. No sé si os suena esta persona. A lo mejor lo conocéis mejor como el endemoniado Gadareno. Pobre hombre. Llevamos 2000 años llamándole el endemoniado Gadareno, porque así ponen el titulito de nuestras Biblias. Sí, fue endemoniado, pero ya no lo era. Dios, Jesús, había tenido un encuentro con él
lo había restaurado y lo había enviado a predicar lo que él había experimentado a su familia y a su pueblo. Era un apóstol realmente a la zona de Decápolis, a su familia, a sus amigos. Ese endemoniado, nadie realmente daba un duro por él. De hecho, a él junto a su otro compañero los tenían encadenados, rompían las cadenas. Realmente estaban esperando a ver cuándo morían esta gente y dejaban de molestar. Pero para Jesús no fueron personas imposibles. No fue un reto demasiado grande alcanzar a estas personas. Así que, hermanos, no pongamos límites al Evangelio ni a su poder, ni pensemos que un colectivo o que una persona está demasiado alejada de Dios como para llegar a ser receptora del amor de Dios. Un momento, por favor. Esta es la primera conclusión que yo saco cuando leo el Evangelio de Mateo, el tema de los magos. ¿Qué pintaba esta gente adorando a Jesús? No pintaban nada, nosotros tampoco pintamos nada adorando a Jesús, nosotros también estábamos fuera, como tantas otras personas que están fuera del Evangelio, pero no hay retos imposibles para Jesús. En el texto, además, aparecen dos elementos inquietantes, uno más que otro. Uno de los elementos inquietantes es la estrella. No voy a hablar de la estrella porque para mí se me escapa la estrella. Es demasiado complicada, no quiero meter la pata, ni elucubrar, ni decir cosas que saldrán más bien de mi propia imaginación o de mis preconceptos de lo que realmente dice el texto, porque el texto dice muy poco de la estrella. Así que vamos a hablar del otro elemento que sí que podemos intuir más cosas de él, que son los regalos. Dice el texto, volvemos al capítulo 2, versículo 11, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, de incienso y mirra. Yo tenía un profesor cuando estudié periodismo que, bueno, supongo que a lo mejor os suena que en el periodismo hay unas preguntas que el periodista se supone que tiene que responder cuando hace un artículo. Son el qué, el cómo, el cuándo, el quién. Y hay una otra pregunta que es el por qué. Esa pregunta, ese profesor nos dijo que un periodista jamás tiene que contestarla, porque deja de ser periodista y se convierte en filósofo. Explicar el porqué de las cosas va más allá de los hechos y no podemos saber el porqué de todas las cosas. A mí es una idea que siempre me ha calado y siempre que escribo artículos de índole periodística, voy con mucho cuidado de evitar meterme en porqués. Aunque alguna vez siempre acabas pecando y acabas cayendo en intentar dar explicaciones a las cosas. Sin embargo, aquí en este caso no puedo hacer caso a mi profesor porque la pregunta que me sale cuando leo esto de dieron regalos de oro, incienso y mirra es ¿por qué? Y tengo que pensar en el porqué de estos regalos, porque son regalos bastante curiosos. Primero que los tres, evidentemente, eran regalos valiosos, como ahora veremos. El oro. Todos, no hace falta que explique lo que es el oro, todos lo conocemos, todos lo relacionamos con lo que representa el oro, con lo que significa, y en la Biblia misma tenemos ejemplos de los reyes a los cuales se les daba oro, y de hecho tenemos la historia de Salomón, como una muestra de su gran poder era explicar todo el oro que tenía. Así que cuando vemos que los reyes, el folclore, cuando vemos que los magos dan el oro a Jesús, realmente lo están apuntando no como un hijo de un carpintero, sino como un hijo de un rey. Estaban apuntando a lo que estaban buscando, al rey de los judíos que ha nacido. Ese pequeño bebé que había nacido era el heredero de David y por lo tanto le dieron un regalo de oro. El segundo elemento que le regalan es incienso. El incienso también todos lo tenemos bastante familiarizados, son unas resinas aromáticas que las quemas y dan buen olor. En prácticamente la mayoría de grandes religiones del mundo el incienso está vinculado a la adoración. Siempre se usa el incienso para adorar y de hecho en la propia Biblia, en el Éxodo, Dios da unas instrucciones específicas del incienso que se debe quemar en el templo
un incienso con una receta concreta. Y esa receta concreta era únicamente para el incienso que se podía quemar en el templo en un marco de adoración a Dios. Y dice que nadie puede utilizar esa receta de incienso para otro propósito que no sea la adoración a Dios. Así que cuando los magos entregan el incienso a Jesús, directamente lo están relacionando con lo divino, con la divinidad. Lo están apuntando a Dios. Aquí, cuando vemos el incienso, realmente lo relacionamos con el otro gran característica de Jesús, el Hijo de Dios. Y el último elemento, la mirra. Os he de confesar que yo la mirra no sabía lo que era hasta bien entrado cuando tenía unos 20 y tantos años. Siempre leía oro, incienso, ¿vale? Mirra. Bueno, pues mirra también es una resina que se quema también y se utiliza básicamente como elemento funerario. Si sabéis, en el Antiguo Egipto, todo el tema del funerario era realmente una de las grandes industrias de Egipto. Se invertía muchísimo dinero, no porque dinero no utilizaban, pero muchísima riqueza en preparar las tumbas, tanto de los reyes de Egipto, como también de la nobleza y de la gente con dinero, con riqueza, en el Antiguo Egipto. Y la mirra era uno de los elementos que se utilizaban para tratar los cadáveres y para hacer todo el proceso de sepultura de los cadáveres. Entonces la mirra, como entenderéis, en un país en el cual el tema funerario representaba una industria tan importante, era un elemento muy preciado. Valía mucho la mirra. Y la mirra se seguía utilizando en toda la antigüedad. De hecho, hay una anécdota precisamente de Alejandro Magno, que cuando conquistó una ciudad, los tributos que le dieron fueron incienso y mirra. Esos fueron los regalos que dieron a Alejandro. Así que la mirra también era un elemento muy preciado, muy valioso, pero raro para regalarlo a un niño. Imaginaos que a vuestro niño de 2 años vienen unos parientes lejanos a celebrar su nacimiento y como gran regalo le traen una corona de flores. La mirra apuntaba a eso. La mirra era un elemento que una persona la vinculaba con la sepultura. Así que evidentemente es un regalo que tenía una intención. Es un regalo que nos habla básicamente de que aquel niño, que sí, que era el rey, el heredero de David, que era el Hijo de Dios, pero también era el Cordero de Dios. Era el que había de morir, el que iba a pagar, el que iba a sufrir las consecuencias del pecado. Así que con los regalos que dan los magos, tenemos una adoración que tiene 2 características muy importantes. Es una adoración excelente, porque de sus cofres del tesoro sacan lo mejor que tienen, y realmente es lo mejor si nos planteamos en el viaje de los magos no iban con la tarjeta Visa, los magos iban con cosas que iban a utilizar para cambiar, para comer, para dormir, etc. Y esos elementos eran estos elementos preciosos, el oro, el incienso y la mirra. Así que de lo mejor que tenían fue lo que entregaron a Jesús para reconocerlo como lo que era. La segunda característica de esta adoración es que era una adoración inteligente. No era una adoración vaga, no era una adoración generalista, era una adoración específica que se concentraba en quién era Jesús, se concentraba en cuáles eran sus atributos, cuáles eran sus características. Era una adoración realmente reflexiva, lo que hicieron los magos. Yo tenía un conocido, un hermano de la iglesia donde yo me reunía de joven, que me reunía en Paral·lel, en Barcelona. Había una persona que era bastante irónica, bastante bromista, así que supongo que lo que explicó era broma, pero tampoco lo voy a descartar que fuera cierto. Él nos explicaba que cuando hacía la compra una vez al mes con su familia, iba al campo, llenaba el carro hasta los topes, decía que iba con el carro lleno y antes de pagar la familia se reunía y oraba por el carro. Y decían que de esa manera no hacía falta orar después, en cada comida, en cada cena, porque ya habían bendecido toda la comida. Me imagino que sería ironía, pero se me ha quedado en la cabeza hasta el día de hoy. A veces en nuestra adoración puede ser también como ese carro de la compra. Gracias, Dios,
por tantas cosas que nos das. Y ya está. Los magos no hicieron eso. Los magos específicamente adoraron y pensaron en quién era Jesús y lo adoraron como lo que era. Así pues, con la historia de los magos y ya como llegando a la conclusión, tenemos nosotros mismos muchos paralelismos. Nosotros también no tenemos linaje que demostrar, nosotros tampoco tenemos ningún derecho, nosotros tampoco venimos del judaísmo en sí, no somos herederos de los derechos que tenía el pueblo judío de acercarse a Dios, somos paganos, somos extranjeros, así que como los magos nosotros tampoco pintamos nada adorando a Jesús realmente. En el Antiguo Testamento, cuando se adoraba a Dios, todos recordamos que había una serie de un procedimiento muy estricto que tenían que llevar a cabo para adorar a Dios. De hecho, al lugar santísimo solo podía entrar una vez el sumo sacerdote a adorar a Dios. Cuando leemos todo esto en el Antiguo Testamento, a veces nos puede parecer que tal vez como un Dios caprichoso, un Dios que pone una serie de normativas extrañas, pero Dios es un Dios muy pedagogo. Y siempre en el Antiguo Testamento lo que se empeña es que su pueblo no se olvide. Siempre está con festivales para que recuerden tal cosa, explicarle a vuestros hijos lo que significa esto. Y cuando entramos en el tema de la adoración, Dios también le está recordando siempre a su pueblo lo que repites en el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Todo ese procedimiento para adorar a Dios no era caprichoso, era una señal visible, clara, en los morros de decirle: yo soy santo. Y si vosotros os acercáis a Dios, vosotros no sois santos. Y para acercaros a Dios hay que ser santo. Y por eso hay todo este procedimiento que os pongo, todos estos impedimentos que hay para llegar a mí, porque yo soy santo y vosotros no lo sois. Nosotros como cristianos, que tenemos acceso, como hemos cantado, libre a la presencia de Dios por la sangre de Jesús, a veces inconscientemente hemos cogido a Dios en su santidad y la hemos puesto más a nuestra altura. Y Dios no es menos santo que el Dios del Antiguo Testamento. Su santidad es la misma. No es que Dios sea menos santo, sino que su gracia hace que nosotros podamos estar delante de su presencia y adorarle. Así que si estamos aquí sin merecerlo, si estamos aquí por pura gracia de Dios, pues estamos aquí porque el Cordero de Dios pagó lo que teníamos que pagar nosotros, qué menos que nosotros mismos presentemos una adoración como los magos hicieron, una adoración excelente, buscando lo mejor de nuestro tesoro, una adoración que sea honesta, una adoración que sea reflexiva, que sea meditada, que sea también intencional, esa palabra que utilizamos tanto, que tenga un propósito esa adoración, que sea una adoración no centrada en nuestros sentimientos, en cómo nos sentimos en ese momento, en cómo nos va la vida, sino en los atributos de aquel Jesús que nació, que vivió, que nos explicó, que murió y que resucitó por nosotros. No éramos pueblo, pero hemos sido llamados pueblo ahora por su gracia. Así que, como ha dicho la hermana, solo a Él, solo a Dios sea la gloria. Y para finalizar, os voy a leer un versículo, un verso de un salmo, si no tardaríamos demasiado, que a mí me parece realmente fascinante. Especialmente en la versión que voy a utilizar, la versión que he utilizado también para leer el texto de los magos, es la nueva traducción viviente, la New Living Translation en inglés. Dice el Salmo 89, en el versículo 15, dice así: felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de su presencia. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración. Ese es nuestro alegre llamado que tenemos, un alegre llamado que tenemos únicamente por Jesús. Así que, como he dicho, solo a Él sea la gloria. Que el Señor nos bendiga.